Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Capítulo 4 de Juan. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Muy bien. Si usted tiene una Biblia digital, bájele el volumen al celular para que no le vaya a sonar ahí en mitad de la predicación. Si tiene un tablet igual, cualquier sonido que vaya a estorbar, usted elimínelo ahora. Solo deje la Biblia abierta. Dice: ¿cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Amén. Hasta ahí nomás la lectura. Vamos a usar algunos otros textos de este mismo capítulo, pero vamos a dejar hasta ahí la lectura. Este mensaje tiene por título Movidos por la necesidad. Movidos por la necesidad. Bueno, nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento y miramos el ministerio de Jesús, nosotros nos damos cuenta que el Señor no tenía contemplado un ministerio en Samaria. Él no había contemplado hacer algo en Samaria de manera oficial y abierta. ¿Por qué razón? Porque la tierra de Samaria, por los judíos, era considerada una tierra contaminada. Ellos no pasaban nunca por la tierra de Samaria. Una razón práctica es que cuando se dividió el reino de Israel en dos, la tribu de Leví, que estaba esparcida por todo el territorio, la tribu de Leví que no recibió un territorio específico, sino que fue esparcida por todo el territorio y se les entregaron 48 ciudades para que la administraran, ciudades que eran llamadas ciudades de refugio. Cuando fue el cautiverio del reino del norte, los levitas que quedaron por allí, todos ellos se vinieron al sur y muy pocos quedaron en el lado norte y luego el lado norte quedó vacío. De tal manera que cuando Judá, después del cautiverio, vuelve a su tierra y se establecen otra vez en Jerusalén y reedifican el templo, el sacerdocio comenzó otra vez a funcionar y a trabajar para servir al Señor. Y entonces los judíos decidieron otra vez repoblar la tierra del norte que había sido devastada por el cautiverio asirio, pero no poblaron la zona de Samaria, porque la zona de Samaria había unas razas mixtas y se había hecho un sincretismo religioso también. Por lo tanto, ¿qué hicieron los judíos? No fueron a Samaria, sino que fueron hasta Galilea. Así que dos tierras pobladas por judíos eran Galilea y Judea. Y entonces algunos de los sacerdotes fueron a vivir a la tierra de Galilea. Y cada cierto tiempo ellos debían volver a Jerusalén. Los sacerdotes eran los que tenían la tarea de ministrar en el templo. Y les correspondía por turno. Y entonces cuando les correspondía el turno, entonces tenían que viajar. Y para poder ministrar en el templo ellos hacían un rito de purificación. Por lo tanto, si pasaban por la tierra de Samaria, se contaminaban, así que quedaban impuros y tenían que volver a hacer ese rito de la purificación. Por lo tanto, ¿qué hacían los sacerdotes? Salían
salían de la tierra de Galilea, cruzaban el Jordán, iban por la orilla del Jordán paralelo a Samaria y volvían a entrar allá abajo cerca de la tierra de Judea para ir a Jerusalén. Cuando venían de regreso de haber ministrado, entonces hacían lo mismo para no quedar impuros. Salían de Judea por la orilla del Jordán, viajaban al norte y volvían a entrar en Galilea. Pero eso no solo lo hacían los sacerdotes, lo hacían todos los judíos. Por lo tanto, cuando Jesús comienza su ministerio allí, no tenía él ningún plan de hacer algo allí, aparentemente, ¿no? Aparentemente, nosotros nos damos cuenta que Jesús cumplió su ministerio ahí en Galilea, mayormente, y el último año en Judea. Pero de Samaria no se dice nada. Pero en el texto que hemos leído, el versículo 4, si usted tiene su Biblia abierta ahí, ¿sí? ¿Tiene su Biblia abierta? Bien, el versículo 4, ¿qué dice? Dice, y le era necesario pasar por Samaria. No dice que era necesario, dice que le era necesario. Es decir, ¿a quién le era necesario? A Jesús. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y entonces el Señor hace este recorrido y detrás con él van sus discípulos. Ahora, ustedes saben que los discípulos no estaban entendiendo nada. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Bueno, los discípulos de Jesús no estaban entendiendo nada. Por lo tanto, muchas veces ellos actuaron, bueno, si el Señor va para allá, vamos para allá con Él. En una oportunidad el Señor les dijo, mire, voy a ir a Jerusalén porque ya es tiempo ha llegado mi hora de la muerte. Y los discípulos dicen, ¿cómo va a pasar eso? Y como no pudieron convencerlo, entonces dijeron, bueno, ya vamos y muramos todos con Él. O sea, ellos estaban a veces no entendiendo nada. Y seguramente en esta oportunidad no entendían nada de lo que está pasando. Y acompañaron al Señor por Samaria. El Señor entra a una pequeña aldea de Samaria llamada Sicar. La información que nos da Juan, que escribe aquí, es que este era un territorio que Jacob, el patriarca, le había dado como herencia a su hijo José. Y por eso el pozo donde Jesús se sentó se llamaba el pozo de Jacob. Por lo tanto, los samaritanos también reconocían que eran parte del pueblo de Israel. Porque dice, nuestro padre Jacob le dio el pozo a José. Este era un pozo profundo, por lo tanto no era fácil sacar agua. Por eso Jesús le dice a la mujer, dame agua para beber. Había que tener algo para sacar el agua. Los samaritanos consideraban que esta tierra era de ellos, que se les había entregado a ellos, y a causa de haber sido excluidos del servicio en el templo en Jerusalén, por ser una mezcla de razas y además ser una mezcla religiosa, ellos decidieron tener su propio templo y tenían su religión y tenían sus convicciones. Cuando le dice Jesús a la mujer, dame de beber, la mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Porque dice Juan, judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna. Aleluya, ese es Jesús, ¿no? Jesús es agua que salta para vida eterna. Entonces la mujer trae a su mente el conocimiento religioso que tiene, la teología samaritana, y le dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? El asunto es que el Señor va a Samaria, se sienta junto al pozo de manera premeditada, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Usted sabe eso, que Jesús sabe todo lo que tiene que hacer, que no tenemos que instruir al Señor y decir, Señor, haz esto, haz aquello, sino que solo tenemos que pedir que se cumplan sus promesas. Él sabía lo que tenía que hacer cuando fue a Samaria. Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Amén. Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros
andamos perdidos, no sabemos lo que tenemos que hacer, pero el Señor se movió siempre en la voluntad de Dios. Siempre caminó bajo la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, aquí es donde yo quisiera que pudiésemos nosotros tomar algunas ideas y entenderlas para nosotros. Jesús, o Juan dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Es decir, ¿qué estaba moviendo a Jesús? Una necesidad. Una necesidad. Pero no era una necesidad para él. No era una necesidad imperiosa de él. Era una necesidad imperiosa de Dios. Y esa necesidad iba a llevar a bendecir a otro. Entonces la pregunta es, para nosotros, ¿por qué necesidad nos movemos nosotros? Esto es cuando el predicador tiene que decir, dígale al que está a su lado, ¿por qué necesidad te mueves? Pregúntele al que está a su lado. Todos me miran así como que... Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué necesidad te mueves? Bueno, yo quiero, sacando de este contexto, extrayendo de este contexto, quiero presentar algunas necesidades que a veces nos mueven a nosotros y que no son necesariamente las necesidades de Dios. En primer lugar, muchas veces nosotros nos movemos por la necesidad de comer. Versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Seguramente pan. Se movieron por la necesidad de comer. Hermanos, nosotros debemos pensar, si somos discípulos del Señor, ¿cuál es la necesidad que nos mueve en la obra de Dios? Ahora, piensen los discípulos, porque nosotros somos muy parecidos a los discípulos. Nosotros pelamos a Pedro, ¿cierto? Hablamos mal de Tomás, hablamos mal de Judas, hablamos mal de todo el mundo. Pero consideremos, cuando nosotros nos movemos, ¿cuál es la necesidad que nos mueve? Los discípulos fueron con Jesús. Era al mediodía. Hacía mucho calor. Habían caminado desde Jerusalén. Y Jesús se cansó. Y le dio sed. Porque Jesús era un hombre. No era un robot. Ni era un ángel. Era un hombre. Y tenía las mismas necesidades que todos los demás. Y la misma necesidad que los discípulos. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se fue y se sentó junto a un pozo. Si usted tiene sed, ¿a dónde va? ¿A la panadería a comprar pan? No, es verdad que no. Usted va a la llave, al refrigerador a buscar hielo para poder tomar agua helada, ¿no? Cuando a usted le da sed. Pero los discípulos que no estaban en la misma sintonía de Jesús, ellos vieron que Jesús se sentó y partieron a la ciudad a comprar pan. Porque el pozo estaba fuera de la ciudad. Y dejaron a Jesús sentado junto al pozo. Los discípulos no entendían nada. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos vemos solamente transformados en compradores de pan y no estamos viviendo tras la necesidad del reino de Dios? Hermanos, a veces a algunos hay que mandarlos a comprar pan, porque todo lo que hacen es estorbar la obra de Dios. Oiga, hermanos, la palabra de Dios nunca es un juego, ¿eh? Nunca es algo solamente entretenido. La palabra de Dios mete el dedo donde duele. Así que si a usted le duele y no quiere decir aleluya, diga por lo menos ay, ay, ay. Pero a mí me dolió, cuando yo leí esto, me dolió. De saber que yo podía ser solo un comprador de pan y estar en un camino distinto al camino que va Jesús. Y se me han ocurrido algunas cosas, usted no sabe.
Por ejemplo, quiero hablarle a los jóvenes. Jóvenes, señoritas. Si su pololo o polola solo son un estorbo, mándelo a comprar pan. Si van a hacer un estorbo para su llamado y para su ministerio, termine con esa relación. No sirve, será solamente un lastre. Y le llevará incluso hasta pecar si no hace la voluntad de Dios. Hermanos, no debemos ser de los que están preocupados de comprar pan. Debemos estar preocupados de lo que el Señor Jesús dijo. Mire, cuando volvieron los discípulos, en el versículo 31, en el 30, dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Le rogaban, Jesús no quería comer. Y Jesús les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Qué? Se comió solo la comida, ni nos dejó un poquito siquiera. El Señor estaba hablando, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me y que acabe su obra. Jesús no estaba interesado solo en comer, Jesús comía también. De hecho, se llevó de fiesta en fiesta. Ustedes saben, entró con los fariseos a comer, entró a una fiesta en la casa de Mateo, entró a una comilona en la casa del fariseo Simón, comía con los discípulos en el aposento alto. O sea, Jesús no era una persona que no comía, simplemente que este no era el momento para comer, este era el momento para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, si usted no está sintonizado a la voluntad de Dios, entonces usted será solamente un comprador de pan y nada más que eso. Y entonces, para que no estorbe a los que hacen la voluntad de Dios, el Señor los va a dejar que vayan a comprar pan. Porque el Señor les dijo, muchachos, ¿para dónde van? ¿Por qué me están dejando solo aquí? ¿Qué hizo el Señor? Los dejó. ¿Por qué los dejó? Porque si hubiesen estado los discípulos con el Señor, los discípulos le habrían dicho, Señor, recuerda que es de mala educación hablar con una mujer en público. Le habrían dicho, Señor, recuerda la norma, esta mujer es pecadora y samaritana. ¿Cómo vas a hablar con ella? Te vas a contaminar. Entonces, para que no estorbaran la obra, el Señor los dejó, vayan a comprar pan. Aleluya. Otra necesidad, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. ¿Qué necesidad movía a la mujer? El agua, la sed. Y más que eso, le movía la necesidad de tener agua en su casa. ¿Quién de los que están aquí no tienen una llave en su casa de donde salga agua? Ahora, si sale Coca-Cola, me invitan, por favor, ¿no? Pero, ¿quién no tiene una llave? A ver. Todos nosotros tenemos agua en la casa, ¿no es verdad? Pero en ese tiempo las mujeres tenían que salir de la casa al pozo. Pero el pozo donde sacaban agua estaba en la ciudad. Este pozo estaba fuera de la aldea de Sicar. Probablemente este pozo era donde bebían los animales o donde le daban de beber a los animales de las caravanas. Porque el pozo estaba en la ciudad, estaba cerca de las casas, era donde socializaban las mujeres, ya sea muy temprano en la mañana o cerca del final del día, como las 5 de la tarde. Allí se juntaban todas las mujeres, igual que cuando van al baño, ¿no? Van de varias, no sé por qué, pero allá adentro conversan. Estas mujeres se juntaban en el pozo. Pero esta mujer decidió caminar unos cuantos metros más para ir a un pozo donde no iba a encontrar a ninguna mujer. ¿Por qué? Porque usted conoce la historia de la mujer samaritana. Era una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era su marido. Entonces, ¿con quién no quería encontrarse? Con las esposas de los otros maridos. Aleluya. Pero ella tenía necesidad de agua.
Estaba movida por la necesidad de tomar agua. Y sale de la casa en busca de agua y tiene este encuentro con el Señor. Hermanos, el agua es una necesidad básica. Es algo que necesitamos todos los días. Podemos dejar de comer, pero no podemos dejar de tomar agua. Entonces, no es malo. Pero el problema es, ¿por qué la mujer está ahí? Porque está escabulléndose de los demás. ¿Usted conoce a alguien que viene al culto, se sienta al final, apenas termina la oración final, sale arrancando y no saluda a nadie? ¿Conoce a alguien así? Hay mucha gente que viene así a la iglesia. Son los NN. No sabemos cómo se llaman. No sabemos de dónde vienen. Porque llegan cuando la reunión ya comenzó, cuando ya se ha dado la bienvenida, y se van antes que termine la reunión para que nadie los salude. Y como aquí somos buenos para abrazar, entonces peor. ¿Qué será lo que hace que una persona no quiera tener un trato social con sus hermanos, cuando la Biblia dice que la bendición y la vida eterna viene cuando hay comunión entre los hermanos? Eso dice el Salmo 133, ¿no verdad? Eso dice que la bendición y la vida eterna viene cuando hay comunión. Y si no somos capaces de tener comunión entre nosotros, entonces, ¿a qué venimos? Probablemente a suavizar la conciencia. Voy a ir a la iglesia para sentirme bien un rato y tengo que volver el siguiente domingo para volver a sentirme bien otro rato, para poder que toda la semana tener algo de tranquilidad, pero en realidad no se han comprometido con Dios. No han rendido su vida a Cristo. Por eso no están en el cuerpo de Cristo. Nosotros no debemos ser de los que solo nos movemos por el agua. Si bien es cierto, cuando oímos la palabra refresca nuestra alma. Pero necesitamos además entregar lo que recibimos. Dispensarle a otros lo que hemos recibido a través de la palabra, aunque sea con un apretón de mano, aunque sea con un abrazo, aunque sea con un Dios te bendiga, pero debemos estar en la comunión y no solo ser movidos por un momento ahí, como dice el canto, un momento en su presencia, pero un momento en mi presencia, ¿con quién? No podemos ser creyentes individuales. Tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo y no solo ser movidos por una necesidad momentánea. La mujer quería pasar sin ser vista. Sin embargo, se encontró con la peor persona que podía encontrarse para ella, pero con la mejor persona que podía encontrarse para su verdadera necesidad. Encontrarse con Cristo es lo mejor. Encontrarse con Jesús es lo mejor. Hermano, si hay alguien en la congregación que no te cae bien y tú dices, pucha, otra vez tener que ir al culto y ver a esa persona, ¿qué importa? Primero venimos a estar con Cristo. Pero si verdaderamente amamos a Cristo, tenemos que amar a los hermanos, ¿no es verdad? No podemos decir yo amo a Dios, pero no quiero ver a ese. Nosotros no somos de los que masticamos, pero no tragamos. Nosotros masticamos, saboreamos y tragamos. Usted no entendió el dicho, ¿no? Te mastico pero no te trago. Nosotros no hacemos eso. Versículo 40, otra necesidad. Entonces vinieron los samaritanos. Vinieron los samaritanos a él, a Cristo, ¿no? Y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. La mujer recibió palabra de Cristo, recibió entendimiento, comenzó a entender lo que estaba pasando, porque Jesús le dice a la mujer, mira, anda a buscar a tu marido, porque ahora Jesús está diciendo, tengo que cumplir con las normas de la cultura, ¿no? Y la mujer dice, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es. Señor, me parece que eres profeta, dice. Aleluya. Cuando Jesús se le reveló, porque ella comenzó a preguntarle cosas,
estamos esperando al Mesías, y el Señor dice, yo soy el que habla contigo. Salió corriendo la mujer a la ciudad a gritarle a todo el mundo. Se le olvidó que no era una mujer muy, digamos, bien recibida, ¿no? De buena reputación. Salió corriendo y comenzó a decir en la ciudad, vengan y vean, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. O sea, está reconociendo que su vida no era muy agradable para ellos, pero ahí hay uno que me ha dicho lo que yo he hecho y no me conoce. Y dice que vinieron los hombres, los samaritanos a él, y comenzaron a oír a Jesús. Y luego ellos dijeron, versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Muy bien, número 2. Veamos ahora las razones por las que se movió Jesús. Porque esas son las razones que se mueve una persona. Pero ¿por qué razones se mueve Jesús? Primero, Jesús se mueve por la necesidad espiritual de las personas. El pasar por Samaria no tenía que ver con una cuestión geográfica. No era acortar el camino para llegar luego a Galilea, porque el camino por fuera era más largo. Aquí había una necesidad espiritual, y el Señor, que tenía claro que debía hacer la voluntad del Padre, sabía que en ese lugar encontraría a alguien que tendría una necesidad. La necesidad de Jesús de pasar por Samaria es obedecer a la voluntad de Dios. Esa es la necesidad que movía a Jesús, obedecer a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Tenemos un problema, porque queremos saber la voluntad de Dios, pero no queremos pagar el precio para saber la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben cuál es el precio? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro. Hermanos, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere saber a diario lo que Dios quiere de su vida? Entonces debe sacrificarse. Vuelvo para atrás. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios a diario para su vida, lo que usted debe hacer es sacrificarse su cuerpo, porque a través de nuestro cuerpo se manifiesta lo que somos. Aleluya. Segundo versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El cuerpo y la mente. Dos cosas. Deje de llenar su mente con basura. Deje de llenar su mente con cosas que no convienen. Deje de llenar su mente con ideas raras. Llene su mente con la palabra de Dios. Llene su mente con la obediencia a Dios. Y entonces sigue diciendo el versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere saber la voluntad de Dios, entonces ayune. Ore. Lea la Biblia a diario. Haga ejercicio espiritual. Si usted está confundido y no sabe qué decisión tomar, comience a sacrificar su vida, su cuerpo, porque nuestra carne es la que nos lleva para hacer el mal. Si esta reunión hubiese sido hoy a las 12 del día, muchos de los varones no habrían estado aquí porque se habrían quedado viendo el partido del Colo con la Católica. Ay, ay, ay. La carne.
Sacrificarse. Queremos conocer la voluntad de Dios, pero no queremos pagar el precio de sacrificar de conocer la voluntad de Dios. Nuestro entendimiento, hermanos, la palabra de Dios es sabiduría del cielo. La palabra de Dios es sabiduría pura. La palabra de Dios no solo es para conocerla, la palabra de Dios es la que trae vida. Entonces movámonos conociendo la voluntad de Dios, porque Jesús fue a Samaria para hacer la voluntad de Dios. La necesidad de Jesús de pasar por Samaria era también para escoger a una mujer como instrumento de misión. Aleluya. Los discípulos pudieron haber pensado: Jesús está loco, ¿cómo va a hablarle a una mujer? Tal vez alguno pensó cuando estos hermanos se fueron a la India: están locos, ¿cómo los mandan para allá? Y más encima con esos niños pequeños. O tal vez algún papá, alguna mamá está pensando: ¿cómo se le ocurre a mi hijo, a mi hija que se va a ir a misiones? Es imposible, eso es una locura. Sí, es una locura, pero es la locura de Dios. Y Él escoge a quien quiere, no a quien nosotros queremos. Dios llama a quien quiere. Y si Dios va a enviar a alguien, es cosa de Dios, no es cosa nuestra. Él tendrá que encargarse, porque Dios escoge a quien quiere. Y fíjese que a quien escogió: a una mujer que tenía una reputación terrible. Entonces, hermano, usted no se menosprecie. Si Dios le habla, si Dios le dice algo, usted no diga: ¿cómo yo? Si hay otros que saben más, si hay otros que tienen más. No, hermano, Dios escoge a los que están dispuestos. Por eso entró a esa aldea, por eso le habló a esa mujer, porque sabía que esa mujer sería un instrumento misionero en sus manos. Cuando Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías. Se interesó la mujer. Si Él me da de esta agua, que no voy a tener sed nunca más, entonces no vengo más a buscar agua al pozo y no me encuentro nunca más con estas otras mujeres. Su conveniencia. Pero Dios estaba pensando en su obra. Cuando yo le diga todo esto a esta mujer, va a salir corriendo. Y así fue. Cuando Jesús le habló todas las cosas a la mujer fue al pueblo, a ese pueblo con el que no se quería encontrar, y le dijo todo. Y esta gente vino a Cristo. También la necesidad de Jesús en pasar por Samaria era llevar la verdad a un nivel superior. Le dice en el versículo 21, le dice la mujer, versículo 19, le dijo: mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le... Aleluya. Subió el nivel de la teología de la mujer. Los judíos y los samaritanos tenían un templo. Ellos iban cuando estaba señalado el día para ir al templo a ofrecer sacrificios. Los judíos 7 veces al año tenían que ir. Para los varones era obligatorio por lo menos 3 veces en el año. Para las familias, cuando ellos pudieran ir. Y estaba establecido, y probablemente los samaritanos tenían una religión similar o algún tipo similar de cosas. Entonces estaban acostumbrados a ir, estaban acostumbrados a llevar un sacrificio, a llevar una ofrenda. Y el Señor viene a ponerlos en un nivel elevado de conocimiento y de verdad. Hermanos, nosotros no nos juntamos aquí solamente para venir a pasar calor. Bendito sea el calor. Nosotros venimos, nos reunimos, estamos juntos porque queremos elevar nuestra vida a un nivel espiritual más alto.
El Señor está interesado en que les conozcamos más allá de una religión, más allá de una liturgia, más allá de una forma de hacer las cosas. Debemos aprender a conocerle a Él. El Señor le dice a la mujer, va a llegar el momento que ni en este templo que ustedes tienen, ni siquiera en ese otro allá en Jerusalén se va a adorar, porque Dios está buscando adoradores que le adoren y para adorar en espíritu y en verdad no se necesita un templo, se necesita el corazón. El apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Si usted quiere adorar, levante su mano y ya está adorando. Si quiere adorar, diga aleluya y ya está adorando. Si quiere adorar, clame a Jesucristo, ya está adorando. Aleluya. Jesús vino para elevar el nivel espiritual a un nivel superior. No solo de conocimiento, sino de relación. Antes ellos iban al templo una vez al año, entregaban un sacrificio y tenían todo el año para volver. Pero el siguiente año volvían con otro sacrificio por los mismos pecados pasados. Pero cuando nosotros vinimos a Cristo o cuando Jesús nos encontró, ¿qué hizo Jesús? Borró nuestros pecados de una vez y para siempre. Ya no se acuerda más de nuestros pecados. No volvemos a la iglesia, al culto para pedir perdón por nuestros pecados pasados, porque esos pecados ya fueron borrados para siempre, aleluya. Entonces nos elevamos a un nivel superior de entendimiento y a un nivel de espiritualidad también superior. Gracias, Jesús. También la necesidad de Jesús al pasar por Samaria era llevar la salvación a un nivel universal. Llevar la salvación a un nivel universal. Primero, la mujer. Primero le habló a ella. Si tú supieras quién es el que habla contigo, Él te podría dar de un agua que no vas a tener sed jamás. El interés de la mujer era saciar su sed. Y ella hace una declaración. Nuestros padres dicen que va a venir el Cristo. Y el Señor dice... ella le dice, estamos esperando al Mesías, el Cristo, y dice, el que habla contigo es. En otras palabras está diciendo, yo soy. Lo mismo que le dijo a Moisés cuando lo encontró allí en la zarza. Señor, ¿en qué nombre le digo del que me envió? Dile, yo soy. Aleluya. Está diciendo eso. Yo soy el que habla contigo. El Señor está metiendo en el corazón de la mujer la salvación. ¿Qué ocurrió luego? La mujer sale corriendo y va allá y toda la aldea creyó. La salvación elevada a un nivel universal. Hermano, tú vienes a Cristo, tú vienes a la iglesia, tú vienes a congregarte para salir de aquí con un poder especial en tu corazón para llevar a las personas que no conocen la salvación. Tú no vienes aquí para entretenerte un rato, no vienes aquí para que los demás no digan nada. Ay, que si no me ven van a pensar que estoy descarriado. Pero alguien podría estar en el culto y estar descarriado. No necesariamente los que están en la iglesia son creyentes. A veces para guardar las apariencias asistimos a la reunión. Debemos nosotros permitir que el Señor trabaje en nuestro corazón, porque lo que Dios quiere es que nosotros compartamos el mensaje de Cristo a otras personas. Y no solo aquí, sino en todo lugar donde vayamos y más allá de nuestras fronteras, tenemos que llevar el mensaje de Jesucristo, porque es lo que Jesús hizo cuando entró a esa aldea, donde ningún judío entraría, donde ninguno de sus discípulos entraría, donde ningún apóstol habría de entrar para predicar el Evangelio. Sin embargo, unos años después, un tiempito después, un día vino la persecución. Y arrancaron todos de Jerusalén excepto los apóstoles. Y un diácono, hermano, llamado Felipe, se fue a meter a Samaria y predicó el Evangelio y se armó un avivamiento. Salieron los demonios, se convirtió la gente, comenzó mucha gente a llegar al Señor. Y los apóstoles ahora pusieron oído. ¿Qué está pasando en Samaria? No puede ser. Sí puede ser, porque cuando un creyente comparte la palabra de Dios y su experiencia personal, la gente va a venir a Cristo.
Aleluya. Por eso debemos compartir el mensaje de Cristo, porque la salvación fue elevada por Cristo a un nivel universal, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Todos pueden ser salvos, incluso aquellos que tienen una reputación dudosa. El Señor dijo que no vino a los sanos, sino a los enfermos, y eso significa pecadores. Y nosotros fuimos rescatados por Cristo porque éramos pecadores. No éramos los mejores del mundo, éramos pecadores. El Señor nos salvó. Asimismo el Señor quiere salvar a todos. Y usted y yo somos los responsables de llevar el mensaje de Jesús. Aleluya. Termino. Hoy día nos damos cuenta que el Señor está buscando personas que se muevan en la necesidad de su reino y no en sus propias necesidades. Por eso que el Señor dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya, aleluya. Hermano, estás cesante, busca el reino de Dios. No tienes que comer, busca el reino de Dios. Porque el Señor dijo que añadiría 3 cosas a los que buscan el reino de Dios. Añadiría comida, vestido y vida. Aleluya. Si necesitamos algo material, busquemos el reino de Dios, porque esa es la voluntad del Señor. La necesidad del reino va primero. ¿Por cuál necesidad nos vamos a mover entonces? ¿Estamos dispuestos a movernos guiados por el Señor? ¿Estamos dispuestos a movernos por la voluntad de Dios? ¿O vamos a seguir nuestros pasos, nuestro camino, nuestra forma de pensar? Es que yo soy así, a mí nadie me cambia. Sí, yo sé quién te puede cambiar, Jesucristo te puede cambiar. Aleluya. Si bien es cierto, tenemos una distinción personal, pero Dios quiere un cambio dentro de nuestra vida. Y si estamos aquí es porque creo que queremos ese cambio en nuestra vida. Queremos que Dios actúe en nuestro corazón. Si hemos venido a Cristo es porque le necesitamos. ¿Usted sabe algo? El Señor no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Él. Aleluya. Pero en su misericordia, Dios pensó en nosotros. Nosotros estábamos metidos en un montón de gente, y en ese montón de gente Dios se fijó en nuestra vida. Allí Dios nos miró. Aleluya. ¿No le da gracias al Señor por eso? De que Dios se fijó en usted cuando podría haberse fijado en otros mejores. ¿Por qué el Señor nos salva a la gente más inteligente que nosotros? Porque nadie se salva por inteligencia, sino por gracia. Por lo tanto, debemos estar agradecidos. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Cuál necesidad nos va a mover? ¿La necesidad del reino o nuestras propias necesidades? Eso depende de cada uno de nosotros. No depende de nadie más que de ti. Tú decides en qué necesidad te vas a mover. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro allí donde estás. Gracias, Jesús. Gracias.